En este video te voy a enseñar a cómo poder cambiar el tono ordinario que tiene tu iPhone en las llamadas, como el que está sonando ahora, ¿verdad? Entonces te voy a enseñar a cómo cambiar ese tono de tu iPhone, ¿ok? Para esto vamos a irnos a la App Store y te vas a descargar esta aplicación que tú estás viendo aquí en pantalla. Esa misma que te estoy mostrando ahí, tú la buscas en el iPhone que está disponible, le das un clic en abrir. Luego va a presentar siempre con esta música, así, voy a bajar el volumen, ¿ok? Porque aquí te muestra cómo usarlo, le vas a dar aquí donde dice continuar. No te saltes el vídeo para que después no digas que esta aplicación no funciona. No te lo saltes para que tú veas que todo funciona bien. Mira, todo le damos a continuar, normal, a todo le damos a continuar ahí, normal, de todo. Luego te va a presentar esto de aquí, que si tú entras tú crees que no te va a dejar pasar de aquí, porque esto te lo ponen como para que tú pagues obligatoriamente. Pero en verdad no tienes que pagar para hacer esto. Mira, ninguna parte de aquí te sale una X o algo para poder quitar este anuncio de aquí. Entonces, ¿cómo tú lo puedes quitar? Pues en la parte de aquí abajo, como puedes ver, hay un botoncito que dice versión limitada. Míralo ahí, ese botón que está ahí. Vas a hacer clic ahí. Entonces le damos un clic allí. Y automáticamente le damos donde dice solicitar a la ad no rastrear. Le damos un clic. Y aquí le vamos a dar donde dice no permitir. Para que no nos mande notificaciones esta aplicación. Luego aquí te presentan muchas músicas que tú puedes poner desde aquí. Ok, que si tú quieres que poner una de estas, supongamos que yo esta de aquí, vamos a ver, escucha. Vamos a ver, vamos a subir el volumen. Ok, viste, eso es un audio normal. Pero si no te gusta ninguno de todos los que ellos tienen aquí, que hay algunos que son pro, que tú tienes que pagar, pero la mayoría son gratis, como este de aquí arriba, mira. Ok, vamos a pausar este. Pero si tú quieres poner tu propio audio, supongamos, para esto vamos a hacer lo siguiente. Me voy a ir a TikTok. Sí, porque en TikTok hay muchos audios, aunque ustedes no lo crean, hay muchísimos. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a ir a TikTok. Vamos a buscar la aplicación de TikTok. Mírala aquí. Abrimos TikTok. Ok, voy a bajar el volumen. Normal así, voy a bajar el volumen. Voy a darle a la lupita a buscar aquí. Y voy a buscar tono de llamada de iPhone. Así mismo como ese que tú estás viendo ahí que te estoy marcando. Le topas un clic. Ahí, lo buscas. Tú lo buscas, yo porque lo he buscado anteriormente. Y aquí te presentan un montón de tonos para iPhone, ¿ok? Vamos a escuchar este de aquí. Vamos a ver. ¿Ves? Ese uno. Vamos a ver este otro. ¿Ves? Es un tono bacanísimo. Déjame ver este. Oye. Ok, está este. ¿Ves? De GTA. Ese está bacanísimo. Me gusta ese de GTA. Por lo tanto, pues, lo pongo en pausa y voy a hacer clic en esta parte de aquí donde aparece esta flecha que te estoy marcando. Le topo un clic y voy a descargarme el vídeo, ¿ok? Tú decir, pero no es el sonido que vamos a poner. Sí, sé que es el sonido, pero lo que necesitamos es eso mismo, el sonido. Entonces, para esto no vamos a descargar el vídeo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a volver otra vez a la aplicación. Y una vez que estemos dentro de la aplicación, esta aplicación lo que nos permite es extraer el audio y de una vez ponerlo como tono de llamada. ¿Cómo hacemos esto? Pues le vas a dar un clic aquí en este botón de aquí de Max. Le topas un clic, luego le vas a dar aquí donde dice galería. También puede ser de TikTok o de Instagram, pero vamos a ver donde dice galería porque ya no lo hemos descargado. Le damos un clic a galería. Y aquí está el vídeo, como puedes ver, míralo ahí. Este es el video, le damos un clic al vídeo. Automáticamente aquí comienza a extraer el audio. Aquí podemos recortar el audio si así lo deseamos. Recortar solamente 10 segundos, 20 segundos del audio, lo que ustedes quieran. Yo voy a cortar solamente esa parte de ahí, ¿ok? Cuando inicia hasta la mitad. No quiero que ese sonido dure tanto en la llamada. Por lo tanto lo voy a cortar hasta ahí, pero si quiero lo puedo dejar completo. Luego lo puedo escuchar aquí para ver qué tal. Oye. Veamos. Ok. Ok, le voy a poner pausa. Ahí está. Ahora, ya como puedes ver, está bien recortado y todo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a dar aquí donde dice establecer como tono de llamada. Le damos un clic ahí a establecer. Esto va a presentar esto de la siguiente manera. Como tú estás viendo aquí. Tú lo siguiente que vas a hacer es esto. Le vas a dar aquí donde dice guardar en archivo. Le topas un clic ahí. Le topas un clic. Y esto luego, bueno, te va a presentar esto de esta manera aquí, como si fuera tipo un tutorial de lo que tú tienes que hacer. Vamos a quitar este vídeo porque se supone que yo te estoy explicando todo. Entonces le vamos a dar a la X aquí. Y vamos a darle para atrás. Ok, vamos a darle esto para atrás. Normal, para atrás. ¿Ves que yo sin querer le di donde dice guardar en archivos? En este botón de aquí. No le vas a dar clic ahí donde dice guardar en archivo, no. Le vas a dar clic donde dice usar como tono de llamada. Vamos a darle otra vez porque sin querer no le topé. Le damos donde dice establecer como tono de llamada ahí. Y le vamos a dar clic a ese botón de ahí que tú estás viendo. Le topamos un clic. Y automáticamente aquí ya aparece. Como puedes ver. Y aquí ya tú sabes que está como tono de llamada. Si le damos un clic para escucharlo. Escucha. ¿Ves?
¿Ves? Como puedes ver, déjame bajar el volumen. Ahí déjame bajar el volumen ya para que no coja. Pero como puedes ver, ya ahí está seleccionado como tono de llamada. Y entonces le damos para atrás. También tiene un diferente banner, pero le damos para atrás. Y listo, ya ahí está puesto como tono de llamada. Míralo aquí donde está incluso seleccionado todavía, ¿ok? Entonces, así de fácil y sencillo, tú puedes utilizar esta aplicación para poner cualquier música como tono de llamada. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.